¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su canal Latidos de Simio. Bueno, vamos a empezar arrancando de una vez con un librito muy interesante que disfrutamos mucho su lectura. Y bueno, es este, Paul Auster, Aquí y Ahora, cartas 2011, 2008-2011, perdón, son las cartas entre Paul Auster y J.M. Coetzee, o Coetzee, como ustedes gusten decirlo. Y bueno, vamos a a iniciar con una premisa y es la siguiente, es quién escribe el día de hoy cartas, ¿no? A mano, a computadora, es decir, quiénes ejercen aún ese género epistolar. Bueno, como ustedes saben, esa cuestión de escribir las cartas es una intención de intimidad, de confidencialidad y también de complicidad entre receptor, ¿cómo se llama? Entre emisor y receptor. Y bueno, y este arte epistolar parece haberse olvidado, perdido en el tiempo por los embates de la modernidad. Esa es mi impresión inicial. Y bueno, y también una cosa importante que debe quedar claro es que en el género epistolar creo que toda carta es únicamente entre dos, porque un tercero ya sería un intruso. Eso recuerdo que lo leí en alguna parte, bueno, no recuerdo muy bien, pero así decía que cuando en una carta ya interviene un tercero, ese se convierte en un intruso. Y bueno, justamente de eso hablaremos con este libro, del género epistolar, pero no como recurso de ficción, sino más bien de la forma en que se comunican dos personas, y en este caso dos grandes escritores que creo que no necesitan mayor presentación. El primero es Paul Auster, escritor norteamericano, muy conocido por muchos, con grandes novelas, que nació en 1947 en New Jersey, en Estados Unidos. Bueno, bastante conocido. Y el otro, no sé, que tal vez muchos sí lo conozcan, a John Maxwell Coetzee o Coetzee. Nació en Sudáfrica y bueno, fue premio Nobel de Literatura. Bueno, y mientras estaba yo checando esto, dije, bueno, creo que es más conocido Paul Auster que Coetzee, ¿no? Porque bueno, creo que tiene un poquito más de reflectores, creo yo. Bueno, aunque a partir del Nobel, bueno, ya se hizo también bastante conocido el escritor sudafricano. Bueno, y bueno, partiendo de la intromisión de los lectores en la privacidad de sus cartas, aquí en este libro, Aquí y Ahora, cartas de 2008-2011, los conocemos un poco más del lado humano, menos de celebridades literarias. Y bueno, pero bueno, antes de seguir con el tema, esta edición está publicada por Anagrama y Literatura Random House. En su primera edición dice aquí que fue de 2012, y bueno, ya luego fue publicado al español con traducción de Benito Gómez y Javier Calvo. Bueno, así se ve este librito, muy interesante, que cuando lo vi no lo quería comprar porque dije, bueno, no me llama tanto la atención, pero bueno, ahorita voy a hablar de que qué bueno que lo adquirí, este maravilloso libro. Y bueno, ¿y de qué hablan estos dos autores? ¿De qué hablan estos dos escritores en Aquí y Ahora? Bueno, los temas son variados, son demasiados. No me detendré demasiado en uno en particular, pero iré mencionando algunos. Aquí hice en mi cuaderno de la lista. Y bueno, aquí también entre mis anotaciones está la lista de temas y aquí sigue, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, habla de la amistad entre estos dos escritores, cómo se ven el uno al otro como escritores, como seres humanos, como personas. Hablan también de economía, ¿no? Y aquí me pongo a pensar, o me puse a pensar de que, bueno, los escritores también tienen mucho que decir más allá de la literatura, más allá de lo que van creando, también pueden tener opiniones, ¿no? Y hablan mucho de economía. Hablan de deportes. Una de las partes más emocionantes de este libro es cuando hablan de deportes, ¿no? Porque, bueno, en Estados Unidos, bueno, el deporte, el rey de los deportes, ¿no? Hablan del béisbol, hablan del fútbol americano, sí, un poco más del fútbol. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que van analizando no en la superficialidad, sino yendo más allá como ese deporte que une naciones, pero que también es un negocio, las leyendas deportivas, bueno, un deleite cuando empiezan a hablar de deportes.
Hablan también de un autor, también premio Nobel de literatura, Samuel Beckett, que es admirado por los dos escritores y hacen sus posturas, incluso tienen presentaciones hablando de su obra, sobre la obra de Beckett, hablan de cine. Ustedes sabrán que Paul Auster, creo que algunos de sus libros han sido llevados al cine, y creo que también los de, no sé si los de Coetzee, ahí sí lo ignoro, pero Paul Auster ha estado muy cerca, bastante como guionista también, en el mundo cinematográfico. También hablan mucho de eso, hablan de la lengua materna, de su lengua materna, obviamente, el inglés, hablan del acto de escribir, hablan de los conflictos actuales en Medio Oriente. Bueno, estamos hablando de la época de 2008-2011, ya con ciertos años. Hablan también de los lectores, un análisis de por qué escriben, para quién escriben, si para los lectores, para ellos mismos. Hablan de las entrevistas. Paul Auster es un poco... ambos escritores manejan esa cuestión de que en las entrevistas son bastante parcos, no son como en sus libros donde ellos exponen muchas cosas, y la visión que tienen los lectores de los escritores, ¿no? Que muchas veces en ese encumbramiento, al conocerlos en su parte humana, por ejemplo en las entrevistas, resulta ser que no es lo que esperaban. Y bueno, esa postura ellos defienden porque bueno, dicen no somos, algo así como que no somos figuras del espectáculo, somos escritores, y donde ellos se dan a conocer es a través de los libros. Hablan de otro también, autor fundamental, que fue Franz Kafka. Hacen toda una disertación acerca de Franz Kafka. Hablan de la comida, ¿no? Hablan de su obra, de la familia, y bueno, podría seguir enumerando. Aquí, donde las anotaciones que hice hablan de los viajes, de la escritura de novelas, cómo se escriben, de los teléfonos móviles, bueno, tantas cosas que van aquí, que ustedes pueden ir encontrando en este libro excepcional, porque no podría decir un mejor término. Y bueno, algo también a destacar, que de estas cartas fueron enviadas por medio de fax, ¿no? Tal vez los jóvenes no sepan de qué hablamos, pero los invito a investigar, ¿no? Que eran enviados por medio de fax. Aquí lo menciona, ¿no? Que no me llegó tu fax, sigo esperando tu fax, te mando por fax la respuesta, etcétera. Bueno, entonces cosas de ese estilo que los que somos mayores de 40, ¿no? Los que tenemos ya 40 o más, entenderán cuando decimos fax, ¿no? Bueno, así se comunicaban, sobre todo a grandes distancias, porque bueno, Paul Auster pues vivía en Estados Unidos, Coetzee vivía en Sudáfrica, luego creo que se trasladó a Australia. Aparte la diferencia de los usos horarios, imagínense. Bueno, y también surgió la pregunta, bueno, que yo me la hice, ¿por qué estas cartas llegaron hasta 2011? ¿No? Yo me puse a pensar, no investigar al respecto, porque dije, bueno, voy a sacar mis propias conclusiones, ¿no? Y dije, podría ser que tiene que ver con que aún no se han publicado las demás. Me imagino que se siguieron escribiendo, puede ser una posibilidad, pero también puede ocurrir, o ocurrió, no lo sé, que hubo un distanciamiento entre los escritores, ¿no? Puede ser también, o también que, no sé, el avance de la tecnología permitió o hizo que ya no se escribieran por medio de fax, ¿no? O avanzado el tiempo, ya comenzaban a mandarse WhatsApp, imagínense. No lo sabemos todavía. Habría que investigar al respecto. Pero bueno, esas son las tres posibilidades. Y bueno, además resaltar el discurso epistolar de estos dos escritores. De verdad, solo puedo decir que es un discurso, es un deleite leerlo. La verdad es un deleite, es la forma tan elegante, pero a la vez sincera y amistosa, que es en cómo se dirigen el uno al otro. Bueno, estamos hablando de escritores. Y aunque no en cada carta están creando una obra literaria como tal, no se nota el oficio del escritor, no la forma de estructurar sus ideas, aunque también no se siente una escritura forzada como para querer impresionar al otro, no, eso es muy importante, no, porque son dos amigos que, pese a que son escritores y figuras mundiales de la literatura, no hay un fingimiento entre las cartas entre ellos dos, lo cual se agradece bastante, porque bueno, no sé si había la intención primera de que sus cartas fueran publicadas, no lo creo, ¿no? Pero la forma en cómo se van
van conversando a la distancia, es un deleite, es maravilloso, la verdad. La manera de abordar los temas, de analizarlos, de reflexionar sobre los mismos, obviamente en algunos puntos de vista congenian, pero en otros muchos no, y defienden su postura, es muy importante, cómo defienden su postura sin conflicto, ahí sí por medio del diálogo, como decía Ricardo Piglia, que el diálogo, la conversación es la forma inicial de la literatura, y bueno, aquí vemos la forma inicial de la literatura, del diálogo, de la conversación, obviamente a la distancia, ¿no? Y de hecho incluso planean sus viajes cuando se van a encontrar, porque bueno, yo no sabía cómo se movía la cuestión de la literatura y de las celebridades. Son como rockstar de la literatura que tienen que viajar, obviamente con abismales distancias entre una estrella de Hollywood, por ejemplo, o una estrella del rock, pero dentro de la literatura, bueno, tenían que ir a presentaciones, ferias de libro, etcétera, ¿no? Muchos viajes que ellos van narrando y la forma en que ellos que buscan encontrarse. Y bueno, entonces estamos aquí y ahora, Cartas 2008-2011 entre Paul Auster y Coetzee o Coetzee. Es una conversación que de alguna manera también lo fui analizando, te invita a escribir así. Más si eres un escritor, de verdad tú lo vas leyendo y dices qué manera de trasladar esas ideas, los pensamientos, las posturas, con mucha elegancia, con muchos argumentos. Obviamente Paul Auster y J.M. Coetzee tienen estilos distintos, se nota bastante, ¿no? Que tienen formas de escribir distintas, y uno lo va percibiendo mientras lo va leyendo, ¿no? Pero las dos son de una alta calidad, incluso en la forma de expresarse, ¿no? Es una forma muy elegante, les digo, pero sin ser saturada, sin ser pretenciosa, ¿no? Al final de cuentas es un diálogo entre amigos. Y bueno, ya sin extenderme más, los invito a que lean estas cartas. Un libro que obviamente da para mucho, yo hice muchas anotaciones al final, ¿no? Del libro, da para mucho análisis. Obviamente nosotros como lectores estamos siendo intrusos de la correspondencia de estos dos monstruos de la literatura, ¿no? Sin embargo, aquí, como les decía, no hay pretensión de ningún tipo. Y bueno, al contrario, hay aprendizaje, ¿no? De verdad yo aprendí un montón de cosas. Hay humildad, hay un estilo de escribir muy particular, que ya quisieran muchos, la verdad, y bueno, eso hasta aquí lo dejo. ¿Qué forma de escribir? Lo que yo me quedo acá es cuando uno aspira a ser escritor, de verdad, uno aspira a escribir como estos autores. No igual, porque sería copiarlos, ¿no? Obviamente, pero con esa forma de expresión que es de alta calidad en la escritura, ¿no? Y bueno, y al final una pregunta que yo me hice, ¿quién escribe mejor? Bueno, en cuanto a cartas, cada quien decidirá a quién prefiere, si a Paul Auster o a Coetzee o Coetzee. La verdad, siendo sinceros, ambos me parecen geniales, obviamente, pero si tuviera yo que elegir a uno en estas cartas, ojo, en estas cartas, no en su obra literaria, yo me quedo con Coetzee. Él es más, no sé, creo que me identifico con él, obviamente, más bien en personalidad, no en obra, obviamente. Es un poco más parco, un poco más mesurado en la forma de escribir, muy reflexivo, eso me llama más la atención a mí, esa forma de ser, que evita los reflectores, ¿no? Que no los busca, ¿no? Que le gusta la tranquilidad, alejarse un poco del público incluso, ¿no? Esa parte a mí me llama mucho la atención, y la forma en cómo reflexiona, sobre todo muy importante, la forma en cómo reflexiona Coetzee, con muchos datos, con mucha reflexión, y algo ya para ir terminando, la forma en que piensa el tema. Una cosa que me impresionó de Coetzee es cómo él piensa el tema, lo reflexiona, lo analiza y se lo comparte a su amigo. Eso me pareció maravilloso, la verdad. Cuando tienes a alguien con quien platicar de libros, yo tengo un amigo muy cercano ya, de que es escritor también, y a veces nos mandamos WhatsApp, nos mandamos audio y hablamos, la conversación fluye sin pretensión, pero profundizando los libros de literatura, del arte, ¿no? De la música, no sé, de tantos temas que hablamos a veces. Cómo ese compartir pensamiento me parece maravilloso, y en este libro
se nota a cabalidad. Y bueno, yo se lo recomiendo ampliamente. Cartas 2008-2011, aquí y ahora, de Paul Auster y J.M. Coetzee, si lo ven por ahí, editado por Anagram y Random House, literatura Random House, de verdad, no se lo pueden perder, es un deleite este libro, la verdad. Es un libro que tiene poco más de las 250 páginas, pero es un libro maravilloso, de verdad. Se lo recomiendo ampliamente. Yo creo que lo voy a releer. De hecho, aquí tengo varias anotaciones que fui haciendo, frases, anécdotas, humor, análisis, crítica. De verdad, los temas son muy amplios, incluso también divertidos. La verdad, te la pasas muy bien con este libro. Yo me acuerdo que lo estaba leyendo y decía, ojalá no termine, que no termine, o quiero leer más de estos dos autores, cuando menos en sus cartas. Y bueno, se lo recomiendo ampliamente, vayan a leerlo, y también si tienes tiempo y nos das la oportunidad, léenos aquí en los blogs que tenemos de escritura. Intentamos ser escritores, nos atrevemos, ahí andamos. Pero bueno, gracias por ver este video, nos vemos en un próximo episodio de este su honesto y nada pretencioso latido de simio. Ponte a leer. Adiós.